En pleno corazón del Valle de Chistau está San Juan de Plan. Allí, como en todos los pueblos del Pirineo, una de las principales riquezas agroganaderas ha sido y es el vacuno. Anita, como todas las mañanas, ha ido a ordeñar o muir a una de las vacas que se ha quedado en la cuadra por tener a su ternero con descomposición. Josefina le ayuda para engañarle a él y a su madre. Tete, que no se puede dejar tetar porque le han dado medicina que tiene descomposición. Y es conveniente de muir la leche y que no te tetas, que es polvo le falla en efecto. Y entonces le meto el dedo en la boca hasta que se piense que es la teta y que no lleve el dragué. A la teta en la mía mano y la teta en la teta. Y a Jesús llegaba a limpiar casa, pues chiquita igual se tibe la uno. Con collo todo un día pudiré. Ahora, vete el gallo. Oh, que ya fue. Ya está, ponlo, deja. Después de dejar la leche en reposo toda la noche, a la mañana siguiente le quitan la nata o pinta que se ha formado en la superficie. A este trabajo se le llama espintar y hay que hacerlo varios días para obtener la cantidad suficiente de nata para elaborar una barra de mantequilla. Se necesita muchos días de pinta para hacer una boleta mediana, porque es muy poca la tela que fa. Y luego tampoco no se puede espintar bien la leche por el motivo de que también tienes que dejar la leche con sustancia, porque si sacas toda la pinta, pues la leche se queda muy aguada, ¿eh? La nata o pinta, recogida en la cazoleta de barro, se conserva perfectamente durante varios días hasta fabricar la mantequilla. Dina fe mantequilla. Desde luego la feben, els críos no la comen, ni la gente mayor tampoco. Toda era tas maestros y es médicos. Y la Guardia Civil, antes, o sea, fa 40 años, tampoco fa guaire, ¿eh? Después de la guerra, diven a la escuela que nos beban un huevo frito a 3 y nos van a dar un trozo de pan con mantequilla, que aquel pan era bien buen, y sí, no nos le daban ni aja. Toda esta cosa, toda esta lo que te digo. Ta explotarla, ta hacer regalos. Esto es nata, se baixa la leche, se cuela en la cazuela y se espinta de mañanas. Antes de hacer las farinetas, se sacaba la nata. A la vez no puede engordar, se sacaba la nata, con que no puede engordar. Pero no me feba guaire pinta, a la vez las vacas no comeban más que paja. Ahora van bien fartas de hierba. ¿Ves? Le echa un poco de agua templada y te recoge la pinta bien por las cazuelas y después con la buixiga de la orina del latón, cuando hacen la matanza, siempre la hinchaben y la meten a remojo y ale. Bueno, que no se pierda nada, no quede nada de... Las mujeres de San Juan utilizaban una vejiga de cerdo o bichiga humedecida para que tuviera flexibilidad para cerrar la olleta donde se iba a hacer el batido de la pinta o plegar. Lleva otro cacharro de madera que se le daba así con un tocho. Yo allí no le he plegado, nunca. Sí. Ahora lo que viene ahora se llama plegar. Plega la manteca. Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí esa mantequera viene de Francia. Chiqueta está remendada que lleve. Sí, de Francia. Ay, ahora tanto que tiran. En casa se queja el mundo. Tanto tira y decir que la cazuela de la mantequilla que la empleaban a menudo, decir que es remendada. En fin. No, yo por eso, porque hay cosas que como aquí se servían de Francia, pues si hay una cosa de las que van a venir aquí. Tráeme las maletas, si no me faré mal en la pierna. Anita comienza el trabajo de batir la nata, o plegar la pinta, como dicen en San Juan de Plan. Esta operación tiene por objeto soldar los glóbulos grasos de la leche sometidos a choques múltiples. A veces, una vez que la tamborineas y le das así, y esto también el marca, cuando se plega. Tan dura que era la vida antes y nadie se quejaba. Ahora, no, hay cosa y...
Les faré els marros con la cuchara de madera y el didal. Les faré els marrés. O sea, que no lleva máquinas, ni tanto aparato como hay ahora para hacer dibujos. Y cuando plega, la que el fas a menudo, ya lo sabes, cuando plega, porque se nota claro al sonido. Además, no lo puede aguantar esto una mujer sola. El trabajo de plegar la pinta es muy duro para una mujer sola, y Josefina sustituye a Anita en esta faena. Piensa que igual le cuesta 1 hora y media de plegar. Entonces todo el rato oféndolo a la misma persona, ya te diré yo. Hoy mismo esta mantequilla es pura mantequilla, porque la leche mismo es buenísima. No hay ningún ingrediente que las falla artificial, es natural tal y como... Esto es natural igual que antes, no se le ha hecho cosa. Antes decían que las que sabía bailar bien la jota, sabía bien bater la mantequilla. El ruido ya empieza a coger. Ya fue un ruido como que plegase. No te creas que probé. La evolución del proceso viene marcada por el ruido en el interior de la olleta al golpear, que pasa de un sonido líquido a un sonido seco. Ya va quedando esto limpio, que no se ve cosa pegado aquí. Eso plegado ya. Muy bien. Ahora hay que lavarla. Cuando los glóbulos grasos se han aglomerado, aparecen mezclados con un líquido blanquecino llamado leche de manteca. Para lavar la mantequilla, Anita utiliza agua caliente primero y fría después. Ahora esto se lava. Fría. Ahora la he lavado con la caliente. Y ahora la lavan con la fría. Esto es cosa de invierno. Y también las vacas son de invierno en casa, que de verano son en la montaña. Trabajo de invierno, oye. Trabajo de invierno. Para regalar. Ahora sí que no la lavan más. Debe estar agria encara. Pues no, no sé. Siempre echaba un poco eso, ¿eh? A lo mejor lo que dices, y en verano, ¿no ves que en verano? Para darle la forma de barra, Anita manipula la mantequilla con una paleta de madera hasta que adquiere la consistencia sólida y de tacto fino. Una vez que la mantequilla está limpia y fina, llega el momento de hacer los dibujos, bien sea con la paleta, con un dedal o con algún molde ya preparado. Este toque personal que cada artesano daba a su producto convertía a la mantequilla en un preciado regalo que los montañeses utilizaban para agasajar a sus amistades de la ciudad hasta hace muy pocos años.